Pero cambiamos de tema, Manuel. Sí. El caso de Jorge López Portillo. Él fue director de Exportadora de Sal, una empresa mexicana más importante que hay, una de las del mundo para producir sal. Él pues dejó el cargo hace algún tiempo. Hay incluso alguna investigación que elaboró la Secretaría de la Función Pública. Se informó que estaba pues suspendido de actividades para poder ser pues funcionario federal. De ahí entendemos que pasa la investigación a la Procuraduría de la República, y de ahí supimos que fue detenido el día 14, el miércoles de la semana pasada, y se lo llevaron al reclusorio sur. Horas después, y esto lo supimos hasta ayer en la mañana, él dejó la cárcel muy pocas horas después y está aquí con nosotros en la mesa de Pola. Gracias por estar con nosotros, Jorge Humberto López Portillo Basabe, exdirector de la empresa exportadora de sal. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias, Ciro, por recibirme, muchas gracias, Manuel. Es un gusto para mí que me den esta oportunidad de denunciar públicamente lo que denuncié cuando era director, pero que fue la causa por la cual me sacaron y me obligaron a callar, o más bien me propusieron callar, y si no me iban a perseguir. Y bueno, el resultado fue que naturalmente no me callé y que naturalmente me están persiguiendo. A ver, vamos por partes. Ahora entramos al fondo. Primero, ¿fuiste detenido? Así es. ¿Estuviste cuánto tiempo detenido? Yo fui detenido más 15, o menos, ¿no? así es. Yo llegué al reclusorio sur a las 4 de la tarde, si puede fallarme un poquito tal vez los números. Y ¿Te detuvieron en dónde? En la zona rosa, en la calle de Hamburgo, Inicia, si mal no recuerdo. Iba yo caminando y bueno, se me aproximaron unos agentes que se identificaron propiamente, y fui detenido y remitido al reclusorio sur. Más o menos como a las 4 entré al reclusorio, y a las 12 de la noche, si mal no recuerdo, 1 de la mañana por allí, el señor juez me dictó un acuerdo para la libertad con caución. Con caución, pagué una fianza. ¿Una fianza de 56,000 pesos. 56,000 pesos. Y bueno, pues ahí se me informó por qué delito estaba yo siendo sujeto a ese proceso, a esa detención y a ese proceso. Para precisar, ¿es lo que dicen los medios? No, en realidad es como una mezcla. Es extraño porque yo soy detenido y todo el mundo se entera, y soy liberado y casi nadie lo dice. ¿Pero por qué te están acusando? Mira, lo que me dicen es que soy responsable de haberle puesto precio y vendido en consecuencia un producto que lleva 20 años siendo de forma extraña almacenado, por no decir tirado, en una parte del desierto mexicano que se llama salmuera residual, el residuo, y que lo quieren tirar al mar. Mi delito es haberle dicho al Consejo de Administración que ese producto lo podríamos vender, en lugar de pagar 600 millones de pesos por tirarlo, cuando ya lo multiplicas, y venderlo para el gobierno de México en $1,800 millones aproximadamente. ¿Y dónde está el delito? Pues es lo que yo quisiera saber. Lo que ellos dicen es que el Consejo me autorizó la venta de esa basura, porque yo le solicito, pero que nunca fijó exactamente el precio. Tomo la nota de Notimex, tal como la reprodujo Expansión, y dice: el exdirector de la empresa exportadora de sal, Jorge Humberto López Portillo Basabe, fue detenido por elementos de la PGR debido a irregularidades detectadas durante su administración. Así es. Esas irregularidades son exactamente la cortina de humo que nosotros hemos venido padeciendo y tratando de disipar a raíz de que denunciamos que había irregularidades en la administración de la empresa, cuando menos del 2008 al 2014, 13. Irregularidades que contablemente, y podemos probarlo, muestran que el gobierno mexicano vende un producto y al año siguiente, es decir, ya cerrado el ejercicio fiscal, ha regresado alrededor de 2,000 millones de pesos a la empresa a la que le vendió el producto de manera inicial, que es Sal, y la empresa se llama Mitsubishi Corporation. Nosotros esto, porque los trabajadores así nos lo reclamaron, detectamos que era una práctica irregular, pero cotidiana, o sea que no era un error, que cada 3 meses que facturábamos les devolvíamos una lana por demoras que ellos se causan a sí mismos, por pérdida cambiaria cuando vendemos en dólares y el dólar sube, o por ajuste de precios, diciendo que la sal que se llevaron de manera original pagada en $20, en realidad ellos
la tenían que pagar en ¿Y 7. cada 3 meses? Cada 3 meses de 2008 al 2013. ¿Quién ganaba ahí, aparte de Mitsubishi? Pues yo me imagino que el representante de la empresa Mitsubishi, que fue secretario de Comercio, que es Herminio Blanco, que según la página del Business de Estados Unidos, del Chamber of Commerce de Estados Unidos, es asesor de Mitsubishi desde el mismo año que dejó de ser secretario. Y por el año 2000. Afortunadamente nosotros pudimos denunciar todo esto a la Auditoría Superior. La Auditoría Superior nos dio la razón. Bueno, seguimos conversando con Jorge Humberto López Portillo, hasta hace no mucho, director de la empresa exportadora de sal. Lo detuvieron al mediodía del jueves 15. El jueves 15. Se lo llevaron directo al reclusorio sur, ahí estuvo pues, poco menos de 12 horas, poco 8, menos, sí. 9, 10 horas. Gracias a mis abogados. Gracias a tus abogados, pagaste una fianza y aquí estás. Ahora, nos decías que cuando te preguntábamos, ¿y por qué te detuvieron? ¿Cuál es tu delito? Dabas una explicación muy delicada, porque implica irregularidades o lo que tú estás describiendo como irregularidades maquinadas, como un fraude. Claro. Se está robando a una empresa pública que es la exportadora de sal. Así es. Y diste 2 nombres, diste una empresa, Mitsubishi, Sí, y diste un asesor de esa empresa, ni que más ni además menos fue que un ex secretario de comercio, se comercio llamaba en ese aquel entonces, uno de los grandes negociadores también del Tratado de Libre Comercio, con Jaime Serrapuche, Herminio Blanco. Así es. Nosotros cuando llegamos, a petición de los trabajadores, empezamos una investigación comercial para ver si lo que decían los trabajadores era cierto, que cada 3 meses se le regresaba a la empresa Mitsubishi una cantidad importante de millones de dólares. Esa cantidad entre el 2008 y el 2013 llegó a 1,000 millones de pesos, solo ese concepto. Y cuando nosotros se lo notificamos al Consejo, dijimos, pues ya nosotros no podemos seguir haciendo esto, lo pagado, ¿no? Y más cuando ya terminó el ejercicio fiscal. A partir de esa fecha, que fue más o menos entre septiembre y octubre del 2013, el propio comisario del Consejo empezó a notar que las actas no se firmaban, que se retenían los documentos. Así, no se firmaban. Y así pasaron 18 meses. Cerró el año 2013, inició el 14, terminó el 14 y es cuando firmaron las actas. Pero en ese periodo, la empresa operó. Nosotros subimos los precios para vender en mejores condiciones a favor del gobierno de México y de los mexicanos. Y de esos trabajadores de Guerrero Negro que día a día están en el desierto produciendo la sal más pura del mundo. No tienen ni hospital, ni cine, no tienen nada. Y sin embargo trabajan de manera muy honesta y muy digna. También encontramos un nicho para lo que se llamaba basura, salmuera residual, y en lugar de tirarla, decidimos venderla, poniendo a consideración del Consejo un mecanismo para fijar el precio. Ese mecanismo daba 4 pesos por tonelada y yo la vendí en $6 por tonelada, que es una diferencia muy importante. Cuando más o menos tirarla nos cuesta 4 pesos por tonelada, ¿ok? Tirarla. Todo eso pasó, compramos equipo, aumentamos la producción de 7.3 millones de toneladas a 9. La empresa tuvo 20 millones de dólares extras en ingresos. Digo dólares porque es importante, ya que al año siguiente hubo una devaluación y ahora la empresa tiene un poco más en pesos, pero no en dólares, ¿no? Que es como se vende la mercancía. Cuando iba cerrando el 2014, la Auditoría Superior de la Federación, en el pliego de observaciones preliminares, dijo que había un daño patrimonial estimado en 300 millones de dólares porque el Consejo vendía la sal a lo que pedía Mitsubishi, quien también es parte del Consejo y quien también firma los contratos como cliente. Lo que nosotros hicimos es proponer para el 2015 una nueva política a la venta de sal, una política referenciada en los precios internacionales, con base en la calidad química de la sal y no en base en un nombre que le ponen allí industrial que no te dice nada. Lo que importa de la sal es la descripción química. Y esto no gustó a algunos. Esto no gustó a ninguno de los que compraban. De hecho, uno de los momentos más importantes en esta estancia fue cuando en Japón uno de los dirigentes de la empresa, el señor Yoshida, me dijo que no estaban ellos de acuerdo con que México investigara el precio de la sal, que no estaban de acuerdo con que le vendiéramos a nadie más y que querían ser los únicos que compraran y que se les respetaran sus contratos. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo Abril del 2014. Y tú dejas la dirección exportadora diciembre. 6 meses, 8 sí, meses después. Pero termina la reflexión cuando él me dice que si yo no estaba de acuerdo y era necesario, que si querían que él le hablara al secretario de Economía para que México no se metiera. Ya el Defonso Guajardo. Ya el señor Guajardo. Entonces, pues yo le dije que con todo gusto, si él me pagaba el precio de la sal, pues yo no le vendía a nadie. O que incluso generásemos derivados de la sal en México y se los revendiéramos a Estados Unidos.
Y él me dijo que, con justo razón, su empresa no tenía interés en generar ese valor agregado en México, sino en Japón. Yo le respondí que mi obligación como servidor público era generar los ingresos para mi país, de forma tal que yo no podía firmar acuerdos o contratos que fueran lesivos para la entidad. Ellos vinieron a visitar al señor Guajardo en verano del 2014, y si ya la relación era difícil con el presidente del consejo, que se llama Mario Cantú, pues de allí se empeoró. ¿Y? Se empeoró la relación. Pues, bueno, pues llegamos a diciembre. ¿Piden la renuncia? La auditoría señala que hay ese daño en contra del consejo, bueno, en contra de la empresa, pero causado por el consejo. Yo denuncio ante la función pública y ante la PGR cambios de actas, y pocos días después soy llamado para pedirme que renuncie, que me vaya sin hacer ruido. Solo te pudo haber llamado el secretario de Economía. En efecto, el señor secretario me llama y me dice que porque están acusando de corrupción al presidente del Consejo de Administración, es decir, al señor Cantú, en la Cámara de Diputados, diciendo que compró unas casas en Estados Unidos y que se quiso hacer ciudadano norteamericano mientras era funcionario público, pues era saludable que yo dejara la empresa. Yo le respondí que con todo gusto, que nada más quería aclarar que en el tiempo que estuve se resolvió el problema ambiental, que ahora lo volvieron a generar, se aumentaron la producción y las ventas, y eso a pesar de la relación que pudiera yo tener o no con el presidente del Consejo. Me dijo que me fuera kosher y que bajarían los cañones de Cantú para que no me sancionaran por una compra de una barcaza. ¿Eso te dijo Ildefonso Eso me dijo el Guajardo? señor secretario. Yo le dije que con todo gusto, que yo había pagado eso porque estaba mandatado en el Diario Oficial de la Federación. En efecto se modificó el esquema, y lo que yo le quiero decir a la gente es, primero, que hay muchos buenos mexicanos que están trabajando, y hay muchos servidores que quieren decir la verdad, servidores públicos, pero son siempre intimidados o angustiados, como decía Donaldo, por las distorsiones que le aplican a la ley quienes debieran servirla. En este momento, si algo me pasa a mí, Ciro, Manuel, o a mi familia, yo quiero ser responsable directo al representante de la empresa Mitsubishi, o a uno de los asesores, que es el señor Herminio Blanco, es un poderoso político internacional, al señor secretario de Economía y al señor presidente del Consejo. Y aclaro, el señor presidente de la República, el señor Cantú, que es un funcionario que estuvo en la administración también del sexenio pasado. Yo quiero dejar algo claro. Si ustedes analizan públicamente, y eso es lo que pido, los contratos que yo firmé contra los contratos que había antes y que hay después de mi administración, van a ver que lo que yo hice era en beneficio de quien me pagaba, que es el Estado mexicano. Y por eso estoy siendo perseguido, con difamaciones, y el señor presidente seguramente no está al tanto. Mi respeto al presidente y a muchos de los diputados y senadores de todos los partidos, pidiéndoles que atraigan este caso para la Comisión Anticorrupción y la Comisión de Auditoría Superior de la Federación. Eres perseguido. Me declaro perseguido político-económico de quienes pretenden continuar aprovechándose de esa extraña relación que existe en la empresa paraestatal exportadora de sal, en donde funcionarios designados por el Consejo, o sea, funcionarios mexicanos, son de origen de la empresa Mitsubishi. O sea, Mitsubishi los propone, los designa el gobierno de México, y ellos mismos son a veces los que firman los contratos de compraventa. Y entonces, operaciones irregulares de las que hablas, no sería ajeno el secretario Ildefonso Guajardo. No tendría que ser ajeno, porque él se enteró a través de la auditoría número 30 y de sendos oficios que nosotros le informamos y que convalidó incluso el propio presidente del Consejo en su tiempo. Y un beneficiario directo de estas Mitsubishi irregularidades Corporation sería el representante de Mitsubishi Corporation en México, Herminio Blanco. Que además, en efecto, es también, desde que entró el secretario Guajardo, asesor de la Secretaría de Economía a través de la empresa IQM para el Tratado de Asia-Pacífico. Seguramente se van a generar muchas reacciones por esto que estás diciendo. Ojalá podamos mantener la posibilidad, la comunicación contigo, Jorge López Portillo, Jorge Humberto López Portillo. Muchas gracias. No es común, te lo digo, no es común escuchar a alguien hablar en estos términos, ni siquiera cuando está siendo perseguido por la justicia. Pues yo lo hago con mucha dignidad y sobre todo lo hago por toda esa gente que no puede hacerlo. Hay mucha gente en mis circunstancias, Ciro, y muchos que la han padecido y se han tenido que callar. Yo no tengo nada que avergonzarme. Estás bajo investigación, estás bajo proceso. Sí, pero lo hice hace un año. Mm. Lo hice cuando no tenía este problema y me amenazaron. Y la verdad es que recordemos que el caso Kia y el caso Toyota en Guanajuato también vienen de la misma área asiática y de la misma secretaría. Uf. Digo, nada más lo digo. Mantenemos la comunicación. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ustedes y saliste bajo fianza, sí, no con un amparo, no amparo. Salí bajo fianza, no con un amparo. Exacto, ha habido una mezcla, pero el amparo existe.
El amparo existe y estamos tramitando otras medidas para evitar que nos hagan chicanadas. Muchas gracias.